Bienvenidos al episodio número 8 de Líneas Plateadas, Silver Lines. En el día de hoy vamos a aprender una técnica de dibujo mixta en donde en lugar de utilizar un papel como superficie del dibujo, vamos a aprender a elegir otro tipo de superficie en donde también podemos hacer proyectos artísticos. En este caso, yo elegí una hoja de un plato de papel. Es muy importante en el momento que elegimos nuestros materiales de ver qué tipo de superficies son. Por ejemplo, en este caso, al ser un papel y es además un tipo de plato reciclable, es bastante poroso y por lo tanto es muy fácil que la carbonilla o el lápiz se puedan adherir bien a la superficie. Si de pronto elegimos superficies que son muy plásticas o recubiertas con plástico, eso, digamos, nos impide el poder dibujar bien. Tendríamos que utilizar otro tipo de materiales, como puede ser un marcador o un marcador indeleble de cualquier color, que en ese caso sí funciona, porque obviamente es otro tipo de material de dibujo. Pero en este caso, que estamos utilizando carbonilla, este tipo de superficies vienen muy bien. La técnica que vamos a aprender en el día de hoy se llama técnica mixta. ¿Por qué? Se llama técnica mixta porque estamos mezclando dos técnicas diferentes. Vamos a hacer un tipo de collage y también vamos a utilizar dibujo. ¿Cuál técnica de dibujo? En este caso va a ser carbonilla. Entonces, por eso decimos que vamos a aprender una técnica, un mixed media técnica, una técnica mixta. Entre los materiales que vamos también a ocupar en el día de hoy tenemos un esprayador con agua que va a ser muy bueno para poder humectar la superficie y facilitar que el papel tisú se adhiera a la superficie y generar esa textura collage de la primera etapa del dibujo y del proyecto. Vamos a necesitar cola vinílica con agua. La cola blanca común que usamos en la escuela, esa es la que necesitamos para estos proyectos. Quiero mostrarles un poco la consistencia para que vean que, bueno, hice una dilución de 50% cola vinílica y 50% de agua para generar, digamos, un tipo de pegamento bastante ligero y que no, digamos, porque como saben la cola vinílica puede ser muy viscosa y puede levantar el papel tisú, que es el papel que vamos a utilizar como collage. Y luego, bueno, cuando introduzca el proyecto les voy a explicar bien el papel tisú que vamos a ocupar, pero ahora en la introducción quería también sugerir que hay otro tipo de papeles que también podemos utilizar si no tenemos papel tisú. Uno de ellos es, bueno, el papel de las servilletas, funciona muy bien, o el papel que también puede ser el papel de las toallas de papel. Es también bastante poroso y bastante bueno, lo que pasa es que es un poco grueso, entonces quizás no vamos a lograr las mismas texturas que logramos con un papel más fino. Respecto al papel tisú, quería compartirles que lo podemos usar completamente blanco, o sea, ese papel, el papel regular blanco no sé, que tenemos en los regalos o envolviendo los zapatos, o bien también podemos sprayar colores sobre la superficie y generar papel tisú coloreado. Esto es muy interesante porque en el momento de hacer las texturas agrega otra capa, digamos, de complejidad y de variedad al proyecto. Les mostré, bueno, con pintura naranja, y en este caso es un papel que teñí con tinta negra y a mí me interesó muchísimo porque como en el dibujo utilizamos mucho los valores, como hemos aprendido, utilizamos los valores negros, medios grises y blancos. En este caso, bueno, utilizar un papel tisú teñido también agrega como una textura interesante, no solamente textura táctil, sino textura visual en el momento de hacer el dibujo. Así que bueno, y finalmente otra cosa que vamos a utilizar es una pieza de carbonilla. Me pueden decir, bueno, si pueden utilizar otra técnica. Sí, les recomiendo que utilicen cualquier tipo de lápiz que sea bien blando, porque si no les va a ser un poquito difícil dibujar sobre las superficies texturadas. Si tienen carbonilla, mejor. Y con eso, bueno, vamos a pasar al warm-up del día de hoy.
Vamos a empezar con nuestro warm-up, nuestro precalentamiento para el día de hoy. Como recuerdan, en estos 2 últimos episodios hemos trabajado e incorporado materiales no convencionales del dibujo en nuestros dibujos, en nuestra clase de dibujo. En este caso vamos a hacer un warm-up con una textura. Lo hice en un cuaderno diferente porque digamos, esta técnica moja, digamos, el papel y no quería arruinar, digamos, la libreta de warm-up. Lo que hice fue hacer esta textura sobre una libreta distinta, pero les voy a comentar qué es lo que hice primero. En este caso, nuevamente utilicé un material no convencional como es la crema de afeitar y los colorantes de comida. Lo que hice fue aplicar crema de afeitar sobre la superficie y luego puse un par de gotitas de colorante azul y colorante amarillo, lo mezclé y luego lo retiré. Y esta es la textura que obtuve de esa manera. La idea del día de hoy es tratar de encontrar formas y seguirlas tanto con la mano dominante como la mano no dominante. Seguimos entrenando nuestra visión para poder, digamos, encontrar motivos, inspiraciones en cosas que tenemos en casa y muchas veces con cosas que de pronto nunca pensamos que podrían ser inspiradoras para nosotros. Esa es la idea un poco de este ejercicio. Cuando terminé de hacer la textura sobre la libreta, realmente a mí me hizo recordar a un mar, ¿no? La asociación que hice con la textura y con los colores y de la manera que intuitivamente los colores se distribuyeron sobre la superficie, bueno, me hicieron recordar que era como un mar, ¿no? Como una especie de paisaje marino, una marina, ¿no? Entonces, siguiendo esa idea para este warm-up, lo único que voy a hacer es seguir algunas líneas que refuercen esa idea del mar, ¿no? De la manera que yo, digamos, voy a hacerlo, voy a empezar nuevamente con mi mano dominante. En este caso pueden utilizar el lápiz de la manera que quieran. Una cosa que olvidé decir al principio es que para el warm-up vamos a necesitar obviamente nuestra libreta, un lápiz, la goma y el sacapuntas. Así que eso siempre lo tienen que tener a mano aunque no lo usen. Lo único que voy a hacer es seguir algunas líneas de la misma textura que refuercen, digamos, esa idea de mar, ¿no? Lo que estoy haciendo, ahora voy a cambiar, es haciendo mi línea de horizonte, que se llama la línea de horizonte, la línea que divide el mar del cielo, ¿cierto? En este caso acabo de dividir, digamos, el cielo del mar. Y lo que voy a hacer con todas las texturas que hemos aprendido durante estos episodios es simplemente seguir algunas líneas que me permitan, no sé si recuerdan que en uno de los warm-ups trabajamos con el sonido del océano y en ese episodio trabajamos con las líneas horizontales. Bueno, en ese sentido, ese episodio en este momento me sirve para, digamos, reforzar la idea del océano en mi warm-up con mi mano dominante. Y fíjense que simplemente voy siguiendo las líneas para un lado y para el otro. Siempre recuerden que no está ni bien ni mal el modo en el que hacemos las cosas y especialmente los warm-ups. Es simplemente una manera de seguir practicando y de seguir también desafiándonos a nosotros, desafiando nuestros límites para seguir aprendiendo, que esa es la idea, ¿eh? Ahora, ustedes me pueden preguntar, ay, bueno, pero no tengo crema de afeitar y no tengo colorantes, ¿qué es lo que puedo hacer? No se preocupen. Si de pronto eso no lo tienen, hasta pueden generar texturas. Lo vamos a ver en el ejercicio del día de hoy, en el proyecto del día de hoy. Y pueden seguir, se los voy a demostrar cuando tengamos el proyecto. Pueden seguir inclusive las líneas de un papel que ustedes arrugan. De pronto arrugan el papel
Y cuando arrugamos el papel, eso genera líneas también, que eso es algo que hemos hablado y vamos a continuar reforzando. Entonces, cuando lo abren, eso también genera formas y la idea es que ustedes vayan también entrenando su ojo para encontrar inspiraciones en esas formas que creamos intuitivamente. Recuerden que en el último episodio hablamos del tema del dibujo intuitivo, que tiene que ver con seguir, digamos, seguir lo que vemos intuitivamente en lugar de planificarlo, ¿no? Vamos siguiendo las formas y lo que la línea y lo que en el momento vamos sintiendo que el trabajo nos está pidiendo, y de eso se trata, digamos, el dibujo intuitivo. En este warm-up, fíjense que también está un poco relacionado con el último episodio. Yo también intuitivamente estoy haciendo estas líneas orgánicas. Nuevamente hablamos de estas líneas curvas, estas líneas que encontramos en la naturaleza, y estoy haciendo estas líneas de un lugar para el otro. Obviamente me hacen acordar a las olas del mar o de un río, quién sabe. Eso es con lo que yo conecté cuando hice esta textura. Otra opción que ustedes tienen es utilizar el papel de un periódico. El papel de periódico tiene muchísimas texturas y también, si no nos enfocamos en lo que dicen las letras, también al arrugarlo y demás puede generar ciertas texturas que nosotros podemos aprovecharlos para nuestros precalentamientos. A mí me gusta mucho también hacer eso y es algo que también utilizo, entonces por eso también lo recomiendo. Entonces, bueno, si lo están haciendo conmigo, pueden continuar, agregar líneas, pueden, si quieren, engancharse con la parte del cielo, o de pronto ustedes se inspiraron con otra cosa y vieron, no sé, la corteza de un árbol, y eso está bien también. Entonces pueden seguir, digamos, reforzando las líneas, pueden de pronto aplicar nuevamente la presión. ¿Se acuerdan el tema del sonido del lápiz cuando aplicamos presión, que es diferente que cuando no lo aplicamos? ¿Ven? Entonces de pronto pueden también jugar con las líneas y ver qué pasa. Así que bueno, los invito a seguir practicando y vamos a pasar al proyecto principal. En el proyecto del día de hoy vamos a continuar profundizando la idea de utilizar materiales no convencionales del dibujo para hacer nuestros proyectos artísticos. Como todos ustedes saben, la idea es poder encontrar cosas en casa en lo posible, o de pronto cuando vamos de compras al supermercado y podemos encontrar cosas que nos llaman la atención y que definitivamente pueden funcionar en nuestros proyectos artísticos. En este caso vamos a hacer un paisaje con una técnica relacionada con la proyección, porque vamos a aprender a hacer una textura con papel tisú, ese papel que lo pueden encontrar o en las envolturas de los regalos, o pueden de pronto en las cajas de zapatos también pueden encontrar ese papel blanco que envuelve a los zapatos. Bueno, ese papel tisú, es papel de regalo, es un papel muy finito, que es cuando lo mezclamos con una mezcla cuando digamos lo pegamos con una mezcla de cola vinílica y agua, eso genera ciertas texturas sobre las superficies que podemos aprovecharlas muy bien para hacer nuestros proyectos de arte. En el día de hoy vamos a utilizar una técnica mixta con materiales no convencionales. Este es un plato de papel que lo vi en un supermercado, lo vendían en paquete y me encantó la forma y dije, bueno, la verdad puedo hacer algo con él, y me sirvió perfecto para hacer el proyecto del día de hoy. Vamos a utilizar el papel tisú, que también, bueno, se los presenté en la introducción del capítulo del día de hoy. Es un papel muy fino, vamos a necesitar agua. En lo posible, si tienen algún spray en casa, una sprayadora que a veces viene con los artículos de limpieza, le ponen agua, nos va a servir y nos va a venir muy bien con eso. Aquí tengo una mezcla de cola vinílica, mitad cola vinílica, que es la cola blanca, la común, la que usan en la escuela, mitad de cola vinílica y mitad de agua. Un pincel, en este caso, bueno, cualquier pincel que tengan en casa, no tiene que ser un pincel sofisticado. En este caso luce muy lindo, pero en realidad cualquier pincel que tengan, lo posible que sea ancho y chato, les va a servir mucho más. Pero pueden usar
lo que tengan, la verdad. Y finalmente, para hacer el dibujo vamos a necesitar las carbonillas. Nuevamente vamos a volver a la técnica de carbonilla. Si recuerdan bien, cuando hicimos nuestros proyectos con carbonilla, una de las particularidades que tiene la carbonilla es que calca muy bien las texturas de las superficies. Y por eso, como vamos a hacer una superficie texturada, es la técnica de dibujo perfecta para este proyecto. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, con el papel tisú que tengan, lo vamos a romper. ¿Okay? Vamos a hacer diferentes tiras de papel tisú. Vamos a generar tiras como... No importa el tamaño, o sea, y cuanto más irregulares sean, mejor les va a quedar. Así que tienen todas estas piezas irregulares. Ahí, fíjense más o menos que cubra al menos la mitad de la superficie. Y si no tienen este plato, funciona también cualquier superficie. Hasta un cartón que tengan, no sé, de algún notebook o de algún anotador viejo. También les sirve, pueden hacer lo mismo. A mí porque me gustó la forma, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Bueno, acá tengo suficientes tiras de papel tisú. Lo que voy a hacer ahora, bueno, las voy a dejar en un costadito. Fundamental, que sprayen la superficie con agua. Voy a sprayar la superficie con agua. ¿Por qué? Porque cuando voy a posar las tiras de papel tisú sobre esta superficie, cuando la superficie está mojada, es muy fácil que enseguida se adhiera a la superficie. Entonces eso a mí me conviene que sea así. Entonces voy a empezar a distribuir las tiras. Puedo agregar un poquito más de agua. Espero que se pueda apreciar bien en la cámara cómo se va generando la textura. Si no, lo van a ver en un minutito cuando agreguemos el papel, cuando agreguemos la mezcla de cola vinílica. No importa cuántas capas agregan, porque esto no es papel, no es una técnica de, como saben, de papel maché, sino es simplemente que queremos como texturar la superficie, porque gracias a esas texturas vamos a poder también como encontrar formas, y eso fue también uno de los temas principales de estas series de dibujo. Ok, yo creo que con eso ya estoy bastante bien. Entonces ya tengo mi superficie con el papel tisú. Una vez que tengo eso, voy a dejar esto de lado, voy a tomar el pincel y con el pincel lo voy a mojar en la cola vinílica de manera abundante. Fíjense que es abundante. Y voy a empezar a posar el pincel sobre la superficie. No lo hagan muy fuerte porque si no el papel es tan fino que se rompe. Entonces es importante que posen el pincel sobre la superficie de manera delicada, y vamos a cubrir de esta manera toda la superficie con cola vinílica. Van a ver que cuando esto se seque, ahora parece blanco, pero como ustedes saben, la cola vinílica se seca transparente, así que esto va a ser una superficie completamente transparente. Esto nos sirve de fijador del papel para que el papel, cuando se seque, no se desprenda de la superficie, y nos va a servir también para texturar y aprovechar la textura para hacer nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces aquí no sé si pueden apreciar bien la textura, cómo se ve. Quizás por el brillo. Ahora les voy a mostrar porque tengo uno seco y adelantado. Esto les va a tardar más o menos, por lo menos un día en secar si lo dejan al natural, para que verdaderamente seque bien la superficie. Ahora vamos a pasar
a la superficie que ya la tengo adelantada con el papel tisú, la cola vinílica perfectamente seca, como pueden apreciar, y acá generé muchas zonas de textura. Lo interesante de las texturas es que en realidad cuando las observamos bien funcionan como líneas. Entonces, en este caso, para mí, cuando empecé a pensar en este proyecto y en pensar en mezclarlo con una técnica de carbonilla para todos ustedes, dije, bueno, voy a ver qué es lo que me inspira cuando empiezo a dibujar. Y lo que ocurrió fue que empecé a ver un paisaje, ¿no? Es como que me conecté con el paisaje y dije, ah, sí, realmente creo que es una buena idea poder hacer un paisaje sobre esta superficie. Entonces lo que básicamente empecé a hacer con mi carbonilla es empezar a encontrar ciertas líneas que me interesaban. Fíjense, nuevamente utilizo esta parte de la carbonilla y utilizo también esta parte para ir generando algunas líneas irregulares, horizontales y oblicuas de diferentes grosores para ir generando un paisaje. Yo me conecté realmente muchísimo con las montañas. Me gustó esa idea, porque de hecho había muchas líneas. Bueno, cada vez que lo hagan van a ver que probablemente es diferente y que ustedes también logran una textura diferente. Pero si inclusive apoyan la carbonilla y simplemente la frotan sobre la textura, van a ver cómo aparecen las diferentes líneas. Es muy parecida a la técnica de frottage que aprendimos en uno de nuestros capítulos. ¿Se acuerdan que poníamos las hojas debajo de la hoja y frotábamos encima y aparecía la textura? Bueno, en este caso estamos haciendo algo muy similar, pero en realidad lo estamos haciendo directamente sobre la superficie, porque mi textura está sobre la superficie, no abajo del papel, ¿ok? Entonces fíjense que nada más con apoyar la carbonilla, voy encontrando como este paisaje montañoso, medio abstracto, medio montañoso, no sé, pero me interesó mucho explorar la opción de crear algo con un plato de papel y además generar este contacto con la naturaleza. Bueno, generalmente recomiendo siempre que se haga el cielo de alguna manera para generar un terminado, ¿no? Acá de nuevo, pueden usar el dedo, pueden usar el sfumino si quieren, que ya aprendimos. Y en el caso de las montañas pasa, fíjense qué bonita textura se va generando acá y cómo realmente van apareciendo los diferentes tonos de grises para conformar un paisaje, Muchos me podrán preguntar, como me ha pasado muchas veces, bueno, ¿cuándo sé que terminé? ¿No? Porque no es que es un motivo que lo tengo delante mío, sino que es algo que voy, digamos, generando a medida que lo voy haciendo, ¿no? Siempre digo lo mismo, eso depende de cada uno. ¿Qué es lo que ves? Siempre pregunto, ¿qué es lo que ves? ¿Estás sintiendo que esto ya está? Si ya está, uno se da cuenta cuando uno terminó. Y hay veces que si uno de pronto no logra de primera lo que quiere, pues está bien también, o sea, lo hará otra vez y otra vez se hará. Eso no... Bueno, algo importante de tener en cuenta, porque como saben en nuestras series no aprendimos ni perspectiva ni tampoco perspectiva atmosférica, que eso tiene también ciertas cualidades cuando hacemos el dibujo. Sin embargo, es importante mencionar que cuando estamos haciendo un paisaje, lo que tenemos adelante siempre aparece más grande y más separado, ¿no?
y a medida que se van acercando a la línea de horizonte, que en este caso está por acá, vamos a ver que la textura es cada vez más pequeña para generar el efecto de la distancia. Eso es importante, digamos, de tenerlo en cuenta, y creo que es algo que cada uno también lo puede inclusive observar naturalmente. Pero en este caso, bueno, pueden seguir trabajando con esta textura hasta que ustedes, digamos, vean que pudieron cerrar y que realmente es el efecto que querían lograr con esta técnica. Les voy a mostrar el dibujo terminado para que vean algunas cosas interesantes. Yo, por ejemplo, fíjense que hice exactamente lo mismo. En el dibujo terminado fue exactamente la misma técnica. Hice la capa de papel tisú. En este caso no me quedó tan texturado como el que hice en cámara, pero justamente por eso lo que hice fue agregar un poco más de líneas. Como ven, en este sector agregué como más líneas, agregué algunas líneas verticales que a mí me sugerían algún tipo de vegetación, pero en general es un dibujo bastante abstracto. Y ese era el concepto que también quería dejar en esta sesión de dibujo en líneas plateadas. El dibujo no necesariamente tiene que ser siempre realista o siempre tener que copiar exactamente lo que tenemos delante de nuestros ojos. Muchas veces los dibujos pueden ser abstractos, pueden ser formas en el plano, pueden ser líneas en el plano, pueden ser texturas. Lo que siempre es importante es que ese dibujo tenga una intención y que por otro lado tenga una propuesta. En este caso, bueno, es un paisaje bastante abstracto, en donde hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Y cada vez que lo vuelvan a ver, van a descubrir más cosas, porque a veces eso es lo que pasa con la pintura abstracta. Por último, quería también compartir una técnica de cómo hacer papel texturado con papel tisú, que creo que cada uno de ustedes va a beneficiarse un montón en el momento de hacer este tipo de técnicas con carbonilla. Para la inspiración de la semana vamos a necesitar, si tienen alguna bandeja plástica en casa, de alguna bandeja de vegetales o algo, digamos, que les sobre, vamos a necesitar esa bandeja y les voy a enseñar a hacer un tipo de papel como este. Fíjense. Esta técnica es muy similar a la técnica que aprendimos sobre el proyecto del día de hoy, sobre el plato de papel, el plato ovalado de papel, pero en lugar de que quede adherida a la superficie del plato de papel, lo que va a ocurrir es que la vamos a poder desprender, porque al ponerla sobre un plástico se desprende fácilmente. Para hacer este tipo de papeles, primero, el tamaño depende del tamaño del contenedor que tengan. Cuanto más grande es la bandeja, más grande van a poder hacer el papel. Y este papel lo pueden utilizar para un montón de cosas. Para hacer collage, lo pueden utilizar para hacer tarjetas, lo pueden utilizar como papel de dibujo. O sea, tienen como muchas funciones. A mí me interesa mucho hacerlo. Lo que van a necesitar para este es, primero y principal, tienen que cubrir la superficie plástica con un poquito de aceite. Eso va a impedir que el papel se pegue completamente y en el momento de que se seque lo van a poder desbordar. Lo que van a hacer es exactamente seguir las mismas instrucciones que el dibujo anterior. Vamos a poner todo el papel tisú aquí encima. Las diferentes capas. Voy a mojar un poquito. Acá van a poder apreciar bien cómo se pega cuando lo mojo, y que por esa razón, para que me sea para mí muchísimo más fácil poner la cola vinílica. Ya tengo el papel sobre mi superficie, tengan cuidado de cubrirlo todo. Y luego lo único que van a hacer es ponerle cola vinílica y dejarlo secar. En este caso, así como en nuestro trabajo principal les dije, no, una sola capa está bien, no tienen que aplicar muchas capas porque no es papel mâché. En este caso yo les recomiendo que hagan por lo menos 3 capas.
Terminamos esta y luego ponemos otra capa de papel y otra capa de cola vinílica. Lo dejan secar y cuando se seca van a poder perfectamente desprenderlo de la bandeja. Así que espero que hayan disfrutado de estas series. Gracias por estar con nosotros y los veo la próxima.